momentos en la vida, ¿no?, en los que uno empieza a notar un cambio, algo silencioso en cómo nos relacionamos. No es un ruido fuerte, para nada, pero se siente. Vínculos que parecían súper sólidos, de repente pierden intensidad. Y claro, uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Bueno, vamos a meternos de lleno en esa transformación interna, que es tan sutil como profunda. Y es que esta es la idea central, el corazón de todo lo que vamos a explorar. Solemos pensar que la distancia es algo que nos imponen desde afuera, pero la mayoría de las veces es solo el reflejo de un movimiento interno muy, muy grande. Es como si nuestro propio universo personal estuviera cambiando de eje. Esta es la pregunta del millón, la que muchísimos se hacen. Esa sensación de que las conversaciones ya no conectan, de que la presencia de ciertas personas se siente como intermitente. Ojo, no es que haya una pelea, no es un conflicto abierto. Es más bien un desvanecimiento lento que puede generar una confusión tremenda. Ok, empecemos por analizar cómo se manifiesta este cambio. Es una etapa que, más que entenderla, se siente. Las señales aparecen en el día a día y nos van diciendo, bajito, que algo fundamental por dentro se está moviendo. Y esta experiencia es casi universal. Los lazos como que pierden fuerza, las charlas se sienten forzadas y se empieza a sentir una desconexión. El punto clave aquí es entender que esto no es por algo que pasó afuera, no es una discusión, sino que es el resultado de un reajuste interno. Es que nuestra forma de estar en los vínculos está cambiando, sin pedir permiso. Y claro, como es natural, este cambio genera incomodidad. La mente, en su afán de tener todo bajo control, busca explicaciones rápidas y, a menudo, se va por lo negativo. Vamos a ver cómo solemos interpretar este proceso y por qué a veces se siente como una pérdida, cuando, en realidad, es una señal de que estamos creciendo. Esta comparación lo muestra perfecto. La mente, para llenar ese vacío de no saber qué pasa, se inventa historias negativas. Seguro hice algo mal. Es que no soy suficiente. Pero la posibilidad más profunda, la más real, es que no se trata de un defecto, sino de una evolución. El deseo de ser auténtico empieza a pesar mucho más que la simple necesidad de tener compañía. Y aquí tocamos un punto clave. Gran parte de lo que llamamos compañía es en realidad una estrategia para no enfrentarnos a nuestros propios vacíos. Son relaciones construidas sobre la necesidad, no sobre una afinidad genuina. Funcionan como un parche, alivian un ratito, pero no curan lo que de verdad duele. Y estas son las herramientas de evasión más comunes, ¿no? Buscamos ruido, movimiento, mensajes, lo que sea que tape esa sensación incómoda de estar a solas. Entonces, cuando esas relaciones que nos servían de parche se empiezan a debilitar, lo que en verdad se está cayendo es la defensa que habíamos construido para no mirar para adentro. Pasemos ahora a ver cómo se desarrolla este proceso. Porque no se trata de volverse una persona fría o distante, para nada. Es más bien como un filtrado orgánico, un cambio sutil donde uno empieza a elegir desde un lugar más consciente y, sobre todo, menos ansioso. Este es el destino final del viaje, la coherencia afectiva. ¿Y qué es eso? Pues es ese punto en el que lo que hacemos, con quién estamos y las decisiones que tomamos están en perfecta sintonía con nuestro sentir más profundo. Es dejar de actuar por costumbre o por miedo y empezar a moverse desde la propia verdad interna. El camino hacia esa coherencia suele seguir estos pasos. 1. Parte de relaciones que funcionan por necesidad, por costumbre. Luego se empieza a valorar más la propia autenticidad que el simple hecho de estar con gente. Y finalmente se llega a un punto donde los vínculos se forman desde una elección libre, consciente y por una afinidad real. Y lo maravilloso de este proceso es que no necesita rupturas bruscas ni grandes dramas. Es más simple. Al prestar atención al propio ritmo y dejar de forzar conexiones que ya no van, el entorno se acomoda solo. Lo que resuena con esta nueva etapa se queda. Lo que no, se aleja de forma natural, sin conflicto. Bueno, y ahora llegamos a la etapa que quizás es la más desafiante, pero también la más transformadora. Cuando las distracciones y los parches emocionales se van, emerge una quietud que al principio puede descolocar bastante. Es el momento de, como dice aquí, habitar el silencio. Esta pregunta es fundamental. Cuando se cae esa necesidad de que nos aprueben, ¿qué deseos quedan?
¿Qué queda de la propia identidad cuando no se está sosteniendo la de nadie más? El silencio nos pone cara a cara con nuestro ser más auténtico. Y si uno se queda ahí, en esa quietud, se revela todo un paisaje interno que a lo mejor teníamos abandonado. Ahí aparecen necesidades viejas, heridas que no sanaron, preguntas que dejamos congeladas en el tiempo. Es una exposición incómoda, sí, pero es imprescindible para construir una forma de ser y de estar en el mundo mucho más sólida y consciente. Y entonces, ocurre el punto de inflexión. Llega un momento en que el silencio se transforma. Ya no es ese vacío que hay que llenar a toda costa, se convierte en un espacio limpio, en una herramienta para escucharse con claridad y para ordenar todo lo que antes estaba disperso. Y así llegamos al resultado de todo este viaje interior, a un estado de coherencia afectiva, un lugar de calma, de claridad, donde la forma de relacionarse con el mundo y sobre todo con uno mismo se ha transformado por completo. Esta diapositiva lo resume de una manera genial. Se pasa de buscar compañía que simplemente distrae a valorar la presencia que de verdad nutre. Se deja de depender de que los demás nos validen para empezar a cultivar la propia paz interna. Y el foco ya no está en la cantidad de amigos, sino en la profundidad y en la autenticidad de esos vínculos. En esencia, de esto se trata la madurez emocional. Y no significa para nada cerrarse al afecto, sino dejar de poner nuestra calma interna en manos de otros. Es la habilidad de sostenerse por cuenta propia, incluso en los días más grises, reconociendo que la fuerza ya está adentro. Y que esto quede clarísimo, porque a veces se confunde. Retirarse a tiempo, poner un límite, no forzar una cercanía que ya no se siente, son actos de madurez. Priorizar el propio bienestar no es ser egoísta, es la base para poder construir cualquier vínculo sano y con integridad. Al final, todo este proceso, que parece que se trata de los demás, en realidad se trata de uno mismo. La pregunta final no es sobre quién se va o quién se queda en nuestra vida, sino sobre qué versión de nosotros mismos elegimos honrar. Es, en definitiva, un acto de lealtad a nuestra propia evolución.